Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del colágeno. Mira lo que tengo aquí. Pero ¿sabes una cosa? Es puro marketing. Es una molécula tan grande que no penetra la capa de la piel. Lo que sí realmente funciona es el caldo de hueso. Te voy a enseñar a hacerlo para que puedas nutrir tu piel desde adentro y puedas generar colágeno. Yo ahora mismo estoy tomando caldo de hueso liofilizado que lo he comprado. Este video no está patrocinado, solo les estoy mostrando porque uno de los aditivos que tengo para hacer jabones es el colágeno rosa. Es una molécula tan grande que no penetra la piel. Hacerlo en un jabón realmente va a ser puro marketing, no va a tener propiedades directamente sobre la piel. Inclusive todas las cremas que venden con extra de colágeno es puro marketing. El colágeno verdadero viene del interior. Así que tomar caldo de hueso, que no necesariamente tiene que ser este en polvo, lo pueden preparar ustedes a cocción lenta entre 12 a 24 horas. Es mucho mejor en una olla de cocción controlada para que ustedes puedan cocinar el caldo, extraer toda la gelatina. Y de esa forma van a tener muchísimo más colágeno desde el interior. Va a empezar a reparar y a producir colágeno. Necesitamos complementarlo con vitamina C. Puede ser con kiwi, naranja. El caldo de colágeno que yo estoy tomando ahora mismo tiene un chorrito de limón. Pero si no quieren ponerle limón, pueden, luego de tomar el caldo, consumir un kiwi, una naranja o lo que ustedes desean que tenga vitamina C. Otra de las formas para generar colágeno también es consumir gelatina. Mucha gelatina que regenera el colágeno de la piel. Es muy probable que este polvo hagamos algún serum o hagamos algo para probar, para probar qué tan beneficioso es. Pero realmente el colágeno proviene del interior. Necesitamos alimentarnos con ese extra de colágeno para tener muchas mejores propiedades. Va a ser beneficioso para cabello, para piel, para uñas, para regenerar todo y producir colágeno. El colágeno es algo que se produce en la piel. Así que bueno, les quería contar esto. Ayer hice este mismo video, igual me extendí un poco más. Cuando lo fui a editar me di cuenta que no tenía el micrófono activado, o sea que quedó 27 minutos de video totalmente sin voz. Así que bueno, ahora estoy tratando de hacerlo más o menos como les había explicado ayer. Si quieren hacerlo y no tienen necesidad, no consiguen lo que es el polvo, lo tendrían que hacer como si hicieran una sopa. Pueden ponerle verduras para complementarlo, pero ya les digo, para extraer el colágeno al máximo en su potencial, tiene que ser cocción muy lenta entre 12 a 24 horas. Si ven que queda una gelatina por arriba, eso es exactamente el colágeno que necesitamos. Si quieren hacerlo y tienen que hacer un tratamiento bastante prolongado, tienen que hacer prácticamente cada 3-4 días. Por eso yo prefiero comprarlo en polvo. Ya les digo, es un consejo que les doy. Se compra en herbolario, dura muchísimo. Mi hermana lo está usando y yo es la tercera vez que lo estoy tomando. Tampoco veo resultados tan pronto, pero mi hermana hace meses que lo lleva consumiendo y realmente le ha ido súper bien para tener el colágeno. Este canal lo he creado para darle pequeños tips de belleza, hacerles compañía también y comentar un poquito de los aditivos nuevos que voy teniendo para el resto de los otros canales. Como YouTube ya me ha clasificado como un canal de jabonería, que es mi canal principal, necesito a veces contarle otro tipo de cosas para que ustedes tengan tips de belleza para comentarle a sus clientes o para ustedes mismos. Entonces, claro, no lo puedo entreverar en el mismo canal. Por eso es que me creé este canal. Aprovechando que, bueno, una de las cosas es contarles los unboxing, los insumos nuevos que tengo para hacer los otros tutoriales. Una de las cosas que me encantó es que tengo centella asiática. Voy a subirles el video de mi jardín cosmético, que lo estoy creando. He tenido unos inconvenientes terribles
porque hace aproximadamente 3 meses empecé a crearlo con las plantas. He puesto geranio, jazmín, rosas, caléndula, manzanilla, romero, todos ese tipo de plantas que son muy importantes en cosmética para tener lo que son aditivos infinitos. El tema fue que vivo en un lugar donde no llueve nunca, pues empezó a llover, llovió muy seguido, las plantas se estropearon, la mayoría de todas, tuve que volver a conseguir plantas. Y luego volvió a llover, se ve que tuvimos una primavera muy lluviosa que no era normal, entonces fue increíble. Ahora está todo precioso, así que les voy a subir el video, le he puesto lucecitas, de noche se ilumina, parece un jardín de hadas. También tengo semillas de centella asiática que les voy a enseñar, voy a tratar de germinarlas a ver si funciona. Me encanta la jardinería, no soy experta, pero hace muchos años quise empezar a cultivar mis propias verduras y legumbres. Tengo un patio muy pequeño de 3 metros cuadrados, es como si fuera un tragaluz de un edificio, pero es suficiente con unas macetas amplias como para hacer un huerto urbano, pero no tuve mucho éxito. Investigué muchísimo, es el clima de aquí de Canarias. Así que voy a tratar de mis semillas de centella asiática. Ahora este es el polvo. Tengo polvo y también tengo extracto. He conseguido una crema que es un corrector de ojeras, que se los voy a mostrar en otro video. Es de centella asiática y me está dando muchísimo resultado. Así que les voy a preparar en estos días, que mi hija me pidió que hiciera algo masajeador, jabón masajeador para la celulitis y para estrías. Así que bueno, ya tengo el extracto, así que estén pendientes a los videos que les voy a empezar a explicar acerca de la centella asiática, y vamos a hacer jabones de centella asiática con un efecto maravilloso. Otra de las cosas que tengo, que esto no es muy exótico, pero es la chía. También quiero empezarles a explicar cómo se trabajan los mucílagos. No sé si conocen la palabra mucílagos. Los mucílagos son ese gel que se produce, por ejemplo, en las semillas de lino o las semillas de chía, van generando esos mucílagos. Es un poco diferente a cómo se trabaja habitualmente con otro tipo de aditivos. Así que no se pierdan los videos si están interesados en cómo trabajar y cómo incorporar ese tipo de aditivos que son de gel a los jabones. Luego tengo otra de las cosas que es una maravilla de la cosmética que se come, porque este canal está vinculado también a la belleza y la cosmética, pero desde adentro, no tanto con jabón. El jabón lava. Lo que nosotros podemos hacer desde adentro en nuestra piel va a tener muchísimos más beneficios que un jabón o una crema. Entonces, uno de los beneficios que me ponen en los comentarios de cuál quieren que haga un video en específico es el sésamo negro. Esto es una maravilla. Lo está usando también mi hermana. Ella es muy macrobiótica y me va pasando tips de cosas. Y el fin de semana pasado estuve de visita por Santa Cruz, que es la capital. Yo vivo en otro lado totalmente diferente de Tenerife, en el sur de Tenerife, en donde están las universidades y es donde vive mi hija. Y visitamos un herbolario porque a mi hija también le encanta lo que es el tema natural y de herbolarios. Entonces me llevó a una tienda y les voy a mostrar qué es lo que traje. Que lo tengo aquí para mostrarles. Esto aquí no se conoce mucho. Yo sé que en Sudamérica sí se conoce, que es malva. Podemos hacer cantidad de cosas. Este canal también quiero específicamente hacer tónicos faciales, tratar de hacer pequeñas cremas, trabajar mucho más con aceites esenciales y bueno, contarles un poquito del día a día, porque sé que mucha gente mira el canal para compañía. Entonces, bueno, hice el canal como para yo también estar acompañada, hablar con ustedes, contestar comentarios, y a los que estén interesados, pues que visiten los otros 2 canales que tenemos en lo que es la comunidad gigante. Luego, té blanco, que el té blanco ya he hecho un jabón. Bueno, no lo hice yo, sí puse la fórmula. Tengo té blanco que lo compré, son los saquitos de té Ornaments,
Pero ahora conseguí lo que es la planta de té blanco y estoy encantada. Tiene unas maravillas de propiedades que no le envidian nada a ningún otro aditivo. Es una maravilla. Luego, mostaza marrón. Ese tengo que estudiar, antes de hacer los videos suelo estudiar las propiedades, el aditivo, para qué tipo de piel, porque yo creo que mucílagos no tiene, pero al ser semillitas tan pequeñas, sí tiene un efecto exfoliante en la piel y me pareció encantador. Este es una cosa que estoy maravillada, estaba deseando mostrarlo para probarlo. Es té azul. Fíjense de que este paquete, cuando nosotros hacemos extractos hidroglicerinados o macerados, vamos a usar muy poco. O sea, de que lo que podemos gastar en este té, luego lo pueden consumir y pueden probarlo. Pero tengo cantidad de tés súper exóticos. Bueno, este es semilla de amapola, que también tiene muchas propiedades y a su vez las semillitas pueden dar un efecto maravilloso. Bueno, la clásica lavanda, lino marrón, está el lino dorado, pero este es lino marrón. Esta bolsa, que es bastante grande, ha costado 2 euros. Esa tienda lo vende a granel. Siempre tienen que estar explorando en herbolarios a ver qué es lo que pueden conseguir. Arnica. Eso es una maravilla, pero puede causar alergia, así que a usarlo con mucho cuidado. Maca orgánica. Así que tengo cantidad de cosas. Té de chocolate, que yo no lo conocía, té de chocolate. Se consigue, este paquete cuesta 2 euros. También centella asiática, así que tengo centella asiática en cantidad. Flor de jazmín, remolacha, semilla de calabaza. La semilla de calabaza no es para hacer jabón, es para comerla. Solemos desayunar con mi hija kéfir y le solemos poner, porque ella tiene los nódulos de kéfir, los va cultivando, los va separando, o sea, los cuela y va sacando nódulos y también los vende. Entonces, uno de los desayunos fundamentales es el kéfir. Le ponemos frutas y le suele poner semillas. Entonces me dijo, lleva semilla de calabaza. Yo las probé y están buenísimas. Así que si les gusta lo que es las semillas y todo, no sé si se conseguirá en el supermercado, pero en los herbolarios sí lo tienen, porque ella lo ha comprado en muchísimas ocasiones y justamente en esta tienda que fuimos sí lo tenían y por eso me lo traje. Luego, té de jazmín. El mundo de los tés es un mundo, me encanta. Y este que no sé qué es, pónganmelo en los comentarios si lo conocen, me encantó el color, se llama sumac sumaque. No sé si será de Perú, de Sudamérica, no sé. No dice nada, tengo que estudiar todo esto para qué tipo de piel puede ser y ver la dosis que puede soportar el jabón, la dosis de aditivo que puede soportar nuestra piel y a ver qué podemos hacer. Así que todo lleva su tiempo. Que lo tenga hoy no quiere decir que el video salga mañana. Puede ser que se demore un poquito, pero para que vean que tengo todas estas cosas nuevas para hacer muchos videos. Y luego que compramos gelatina neutra, la compramos para hacer, mi hija se quiere poner un canal de YouTube y quiere hacer muchas cosas, porque hay muchas recetas también con el kéfir y muchas recetas saludables. Entonces, bueno, me dijo, lleva que yo voy a ir haciendo videos, tutoriales y tú si quieres haces. Yo mucho tiempo para cocinar no tengo, pero bueno, costaba 5,50, que es un poco caro. Pero bueno, yo lo trajo ella uno para su casa y otro para aquí. Como suele venir los fines de semana, que aprovecho de decirle de que este fin de semana viene Ornella especialmente para hacer el directo que vamos a hacer en el canal principal, que se llama Bubble Dream Soaps, pueden buscarlo. Voy a hacer 10 jabones, 10 fórmulas en directo de jabones de arroz altamente rentables, con todo cosas que tienen por casa. Por ejemplo, arroz y miel,
arroz y café, cosas que pueden hacer, pueden empezar a emprender con alto margen de ganancia, porque me gusta que yo sé que las personas que me miran necesitan generar recursos y generar ingresos rápido. Entonces tengo muchos cosméticos de alta gama, muchos jabones que son de alta gama y exclusivos, porque también tengo miembros que ellos pagan su suscripción, que de repente tienen un spa o crean jabones, entonces tengo que hacer fórmulas exclusivas. Pero la mayoría de mi audiencia, de los 20.000 suscriptores que tengo, realmente hay cosas que no las pueden conseguir y hay cosas que prefieren con cositas de andar por casa, porque hay mucha gente que quiere empezar a explorar este mundo. Entonces, claro, conseguir centella asiática o manteca de karité, que también he conseguido. Les voy a mostrar ahora un aceite nuevo, es el de Marula. Se los voy a mostrar, que también lo tengo para el canal. Este es el aceite de Marula que les dije, con unas propiedades maravillosas. Tienen que estar pendientes a los videos, que vamos a empezar a usarlo. Suelo comprarlo en Primor. Ya les digo, ninguno de mis videos hasta el momento está patrocinado. Todo lo compro con mi bolsillo y con lo que voy recaudando del canal. Un canal solo está monetizado. Son 3 canales los que tengo con este. Pero estos recién empiezan. Necesito muchísimas horas de visualización, muchísimos suscriptores para que dé algo. Así que bueno, todo lo que yo muestro en el canal es realmente de corazón, para darles ideas, para que puedan emprender. No es que me estén pagando para que yo trate de ofrecer productos a las personas. Son cosas que las he probado. Muchísimas personas, este es 100% puro, muchísimas personas cuando tienen este tipo de aceites ligeros, lo que hacen es lo aplican directamente sobre la piel. Yo suelo hacer eso. Suelo tener aceite de argán y suelo tener el aceite de higo chungo, que lo hemos traído de Marruecos. En España creo que no se consigue, salvo puede ser en algún cibercafé en donde lo gestionan marroquíes, entonces lo traen de ahí. Es excelente para la piel. Lo que hago, aplico del hueso para abajo y luego todo el contorno de ojos suelo aplicar aceite. No me lo suelo poner todos los días porque la verdad tengo varias cremas, entonces las voy rotando para que no se acostumbre la piel. Pero cuando lo aplico, que igual son 1 o 2 veces al día, 1 o 2 veces a la semana, yo lo aplico tanto por la mañana como por la noche y me va de maravilla. Con este aceite de Marula sí voy a hacer jabones, voy a hacer algunos y el resto lo voy a dejar para el rostro. No se llenen de aceites porque muchos aceites se enrancian, así que no se llenen de aceites porque pueden tener ese problema. Ya luego va a tener un olor feo y puede alterar las propiedades porque el aceite queda viejo. Y les voy a mostrar algo, un regalo que me trajo mi esposo, que me sorprendió. Me encantan lo que son los perfumes. Me encantaría poder hacer perfumes. Lo que pasa es que estuve viendo y hay muchos aditivos que son un poco caros, pero aparte de caros son difíciles de conseguir. Voy a ver si consigo alguno. Como me encanta lo que es la aromaterapia, los aceites esenciales, pero también lo que son las fragancias, a ver si puedo hacer algún perfume o algo, porque me da ilusión. Entonces este canal va a ser para todo ese tipo de cosas que no entra dentro de la jabonería, que no puedo perder la categoría que me ha puesto YouTube para que me muestre a la gente correcta. Este es un poco, como están pañales, un poco para entreverar contenido, hasta que me categoricen en algo. Pero si les doy tip de belleza y cosas así, pues le vamos dando forma al canal. Les voy a mostrar lo que me regaló, que se van a quedar muertas. Me encantó. Él es esas personas que uno los ve y es serio, pero es un osito. Él aparece por la nada, porque hoy no era nada, y con un regalo. Así que bueno, les voy a mostrar porque está divino. Miren la caja. Y cuando uno lo hace así, esta es la caja, es el perfume. Es un perfume gigante, gigante, gigante. Les voy a sacar esto. Yo estoy coleccionando de esta misma marca. Se llama La Tafa. Parece un corazón, porque parece una pócima de bruja. Un corazón, huele buenísimo. Tiene un soporte, no se ve aquí, pero tiene el soporte para apoyarlo.
Les voy a decir el nombre. Se llama, si les gustan los perfumes fuertes, que huelan muchísimo, este es el perfume. Huele muchísimo. Se llama Riff. Se los voy a mostrar porque yo para pronunciar... Riff. Perfume en spray. Yo pensé que era de la marca Latafa, pero no, es de la casa Riff. Y yo estoy coleccionando los de Latafa. En realidad los tengo todos, pero me los están dosificando. Porque yo compré 2, son 6. Mi hija compró otros y en 15 días es mi cumple. El 3 de junio es mi cumpleaños, así que me van a dar otro. A medida que vaya teniendo los perfumes, se los voy a ir mostrando. Son riquísimos, pero es otro estilo de perfume. Este es más floral. Tendría que ver, porque claro, me lo regalaron hoy cuando estaba trabajando. Y hay que verlo en árabe. Si me mira alguien, les pongo aquí, que me pongan las notas, que hable árabe. No sé si saldrá bien al derecho o saldrá al revés en el móvil. Voy a ver qué es lo que dice exactamente. Alcohol. A ver, es que veo fatal. Perfume, agua, vainillena, o sea que mancha. Si tiene vainillena, mancha la ropa. Cuidado porque los perfumes manchan. Así lo veo bien. Tetrometil, no dice las notas. Esto hay que buscarlo. Hay un sitio en internet. Voy a ver si les pongo en pantalla, si lo encuentro antes de editar el video. Es un sitio en donde es como un diccionario de perfume. Entonces uno pone el nombre del perfume y salen las notas que tiene. Saben que las notas tenemos de fondo lo que son las del corazón y luego las de salida. Las de salida son las que cuando hacemos así, que me lo voy a poner ya, cuando hacemos así, lo primero que vamos a oler, a apreciar, son las notas de salida. Pasado 2 horas aproximadamente ya vamos a tener lo que son las notas de corazón. Son las notas que le van a dar cuerpo a nuestro perfume. Y luego, pasadas 5 o 6 horas, por eso es importante los fijadores de aroma, vamos a tener las notas de fondo. Yo, por el olfato que tengo, esto debe tener pachuli, segurísimo. Pachuli y sándalo, que son 2 notas de fondo muy potentes, aparte de fijadores. Este perfume es riquísimo. No son de los más caros. Por lo menos aquí, aunque son perfumes de lujo, los suelen fabricar en Dubái, los suelen traer. Por la cantidad, por el diseño, están muy bien de precio. No tengo ni idea porque fue un regalo, pero yo supongo que serán sobre los 40 euros, una cosa así. Que para un perfume de muy buena calidad es un muy buen precio porque es grande. Y ya les digo, los frascos son coleccionables. Me encantó. Es como la pócima o el corazón de Blancanieves. Cuando lo vi yo dije, esto está divino. Mi esposo también se compra perfumes de esto. Y cuando los termina, porque él consume perfume increíblemente. Esto le puede durar un mes y algo. A mí me dura más. También tengo, miren, ahora estoy mirando, no sé si se nota, el frasco llega hasta aquí. No es todo frasco. Tiene como una cápsula dentro, no se saca. Y bueno, él consume muchísimo perfume. Y él quiere tirar los frascos y yo tengo que andar revolviendo y digo, los frascos no los tires, son de colección. Estas cosas, si tuviera 2, pero es que cuando se termine este seguro ya me trae otro diferente que no tiene nada que ver. Entonces yo digo, bueno, de aquí a la expectativa de vida que uno puede tener con la manía de comprarse estos perfumes, con estos frascos, yo es que no sé, una pared entera de este tipo de frascos vamos a tener que tener. Así que bueno, estas han sido las novedades del día de hoy. Tengo el viernes la graduación de mi sobrina. Ahora mismo son las 10 de la noche. Mi esposo hoy está librando, pero lo tengo en el patio, que le hice todo el jardín romántico. Le dije, mira, él está mirando YouTube, espero que no me esté mirando a mí.
Así que ahora voy a ver si puedo hacer una vela muy pequeña y algún jabón, porque como el viernes es la graduación de mi sobrina, tengo idea de hacer algún detalle y hacerle algún video para regalarle. Mi esposo le va a regalar flores en nombre de toda la familia. Así que yo estaba pensando, si hago un ramo de flores de jabón, igual no luce el ramo de flores que él va a llevar. Así que no sé, tengo muchos moldes de libros, a ver si hago algún jabón de libro que puede servir, como aquí están por terminar las clases, puede servir también para regalar al Día del Maestro y todas esas cosas. No sé, todavía tengo que editar esto, subirlo para que vayan mirando, comenten, ayudan muchísimo al canal comentando, compartiendo, dándole like y a su vez, bueno, después tengo que hacer un poquito más de jabones y velas para subir. Ayer cuando hice el video, que al final era un video precioso porque estaba súper emocionada, el video que hice ayer, les pongo por aquí la miniatura, de lo que son unos bombones de chocolate, se está haciendo viral. Ya mismo va dando aproximadamente 80 horas. Pero en el principio fue una cosa increíble, porque yo lo puse y a los 20 minutos ya tenía como 20 horas de visualización. Yo digo, ¿cuántas personas están mirando al momento el video? Porque es un video de, creo que son 25 minutos, pero en 15 a 20 minutos ya había dado como 20 horas. Entonces estaba súper emocionada, estaba sola y yo dije, bueno, voy a hacer un video. Y el micrófono no se encendió. Así que, bueno, cuando lo fui a editar creí que me moría. Pero la emoción no era la misma. Una cosa era en directo, miren las gráficas, esto se está haciendo viral. Cuando tenemos un video viral, YouTube recomienda no subir otro video tan rápido, porque yo compito conmigo misma. Entonces freno las visitas de ese video para empezar a promocionar el nuevo. YouTube, ¿qué hace? Les cuento un poquito cómo es la estrategia. YouTube lo que hace es prueba primero con la audiencia qué tal reacciona el video. Si el video funciona bien, tiene comentarios, por eso les digo, es importante que comenten y por eso siempre contesto los comentarios, porque eso es lo que me ayuda a mí a que me muestren un poquito más. Ya saben que todo lo que se recauda en el canal es por la publicidad. No necesariamente tienen que mirarla, ya con que les aparezca ya está. No, yo salto también las publicidades, si la miran, bueno, mejor. Pero bueno, depende de los intereses de ustedes. Yo la mayoría de las veces no lo miro. Y bueno, los que les decía, cuando el video se empieza a hacer viral, si yo subo otro video, empiezan a mostrar el otro, porque el nuevo, porque YouTube da 48 horas de prueba. Si en esas 48 horas el video no funciona, ¿qué hacen? Lo olvidan. El sistema de YouTube, la inteligencia que tiene YouTube, los motores de búsqueda, no lo pueden sobrecargar con contenido de baja calidad, porque cuando alguien entra a YouTube necesita una solución, o quiere hacer jabones para ganar dinero, o quiere hacer jabones para un problema específico de piel, o quiere entretenerse, o quiere estar acompañado. Si ese video no funciona, YouTube lo olvida. Entonces es importante que interactúen con el video si realmente les gusta, porque aunque pongan no me gusta, están interactuando. Interactuar, por eso hay muchos videos que generan polémica, cuando empiezan a decir cosas feas y cuando empiezan a poner no me gusta, esa polémica está impulsando el video. Si no les gusta, es mucho mejor no hacer nada, porque si ustedes ponen me gusta, ponen no me gusta, comentan bien, mal o lo que sea, están activando el algoritmo para que el algoritmo diga, aquí pasa algo, da igual lo que pase, pero aquí pasa algo, entonces empiezan a mostrarlo. Yo tengo la suerte de que la gente comenta y comenta bien. Yo también estoy dispuesta a recibir todo tipo de comentarios, porque bueno, uno está expuesto, no hay ningún problema. Simplemente acepto lo bueno y lo malo, las críticas, no hay ningún problema. Lo que sí les digo es que
teniendo varios canales, puedo seguir subiendo contenido más frecuentemente sin perjudicar el canal grande. Entonces voy intercambiando porque están todos conectados. Aunque estén suscritos a uno, va a salir el de todos. Entonces de esa manera pues voy dando aire entre video y video sin competir conmigo misma y bueno, voy poniendo contenido. Así van estando un poquito informadas, porque a mí esto me encanta hacerlo, los hago todos los videos con muchísima cariño para que puedan aprender, para que puedan utilizarlo y de corazón para ustedes. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el próximo video.